Te lo voy a poner muy fácil, te voy a explicar 5 ejercicios de 1 minuto para trabajar tus problemas cervicales. Y te lo pongo muy fácil, y son solo 5 ejercicios de 1 minuto para que puedas hacerlo con la mayor frecuencia posible. Los nombramos y luego vamos a hacerlos con nuestra compañera Sonia. Por un lado, un automasaje cervical, solo 2 maniobras. Un estiramiento de escalenos, un estiramiento de trapecios, un automasaje de dorsales y escápula con pelota. Necesitarás una pelotita de tenis o de goma, que tiene un efecto muy positivo también sobre las cervicales, y un ejercicio para fomentar la expiración, que dirás, ¿pero por qué? Luego te lo explico. Vamos a empezar a trabajar aquí con Sonia, que ya está preparada. Se coloca de espaldas, yo voy a ir explicándote aquí en el esqueleto lo mismo que Sonia va a hacer. Vamos a comenzar con un automasaje de la nuca para la zona cervical, pulgar en la apófisis mastoides, y vamos a trabajar todo el reborde, ¿sí? Lo que se llama la concha del occipital, ¿sí? Toda la base del cráneo, maniobras lentas, profundas, un par de ellas, porque vas a hacer 30 segundos un lado y 30 segundos otro, y vas a hacer por lo menos un par de maniobras así y otro par de maniobras con la mano contraria y hacia adelante. Una, un poco más abajo, 2 y un poco más abajo aún, 3. ¿Sí? Ya hemos consumido 30 segundos, serían otros 30 para el lado contrario. Sí, 1 minuto. Podrías hacer esto durante 20, 25, pero solo queremos gastar 1 minuto. Colocamos ahora delante para ver el estiramiento de los músculos escalenos que están aquí. Te los voy a enseñar en la zona anterior del cuello, ¿sí? Y bajan hacia abajo para insertarse en las 2 primeras costillas, aquí en las 2 primeras costillas. De forma que para estirarlos, ella tiene que hacer una pequeña rotación y una extensión cervical. Eso es, está bien, sí, como si te hubieran tirado con un hilo, y ahora con la otra mano colocas aquí donde se insertan 2 dedos y con la otra apoyas para fomentar el descenso del tórax. Descenso del tórax, expiración, algo tienen que ver, ¿verdad? Entonces, ahí al coger el aire, el tórax tiende a subir, los escalenos tiran menos. Al bajar, sí, tiramos, con las propias manos tiras hacia abajo. Coges el aire, sí, ahí tira menos, creces, extensión, y al tirar. 30 segundos un lado, 30 segundos otro. Músculos trapecios. Van desde la concha del occipital hasta la escápula, sí, luego hay otra vertiente que es horizontal y otra descendente, pero vamos a estirar el trapecio superior, ¿sí? Que es toda esta musculatura que tenemos aquí. Para ello, inclinación, rotación hacia el mismo lado, y ahí descenso del hombro, asegurarnos de que el hombro baja hacia abajo para tirar de todo el músculo. Podemos jugar con un poco menos de rotación, un poco más de rotación, un poco más de inclinación, un poco menos de inclinación, pero siempre descendiendo el hombro. 30 segundos un lado, 30 segundos otro lado. Pasamos al automasaje de dorsales y escápula con pelota, con una pelota como esta, de goma, o una pelota de tenis. Yo prefiero la de goma, es menos incisiva. Vamos a trabajar con esta pelota todo este canal vertebral, el espacio que hay entre la escápula, ¿sí?, entre la paletilla y las espinosas. Es el canal paravertebral, doloroso pero sumamente relajante para las dorsales, pero también, ¿sí?, por rebote para la zona cervical. Ponte boca arriba, te vas a colocar tú también en casa, boca arriba, rodillas dobladas. Vamos a trabajar el lado derecho para que lo puedas ver, ¿sí? La pelota se coloca ahí, este sería el borde de la paletilla, y aquí estarían las espinosas entre medias, ¿sí?, completamente tumbados sobre la pelota. Vamos a hacer 30 segundos.
Podríamos hacer 10 segunditos aquí, moviendo el hombro, ¿sí? Moviendo la cintura escapular arriba abajo, ya ves la pelota cómo está masajeando. Y otros 10 segundos cambio la pelota, ¿sí? Y otros 10 segundos la pongo un poco más arriba todavía, ¿vale? ¿Sí? Otros 30 segundos en el otro lado, la otra zona escapular. Y como último ejercicio habíamos dicho fomentar la expiración. Puedes hacerlo un minuto, pero este sí que te recomendaría si lo puedes alargar, ¿de acuerdo? Porque fomentar la expiración es tan sencillo como que coges aire suavecito, poco, y sueltas. Coges aire poco y sueltas. ¿Por qué? Porque todos los músculos cervicales se contraen cuando inspiras y se relajan cuando expiras. ¿Sí? No se trata de forzar la expiración, sino dejar caer la expiración. Si fuerzas la expiración, estarás contrayendo tus cervicales. Si sencillamente dejas caer como un suspiro tu expiración, estarás relajando toda la musculatura cervical. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.